Bueno, continuamos con nuestro programa y con nuestra invitada Yana de Olio. Y estamos hablando sobre el modelo de pensiones, el modelo específicamente de reparto. Y la idea es, reitero, poder ir avanzando y ir analizando cada uno de los modelos desde su origen, ¿cierto?, el sistema a la fecha de hoy. Las personas que están en el sistema de reparto actualmente, para hacer un resumen, son aquellas que iniciaron ¿hace cuántos años atrás con este modelo? Desde el 81. Desde el 81 a la La ley fecha. 37981, exacto, que es la ley de pensiones de los trabajadores del Estado. Esos son trabajadores públicos, es bueno que se haga la aclaración, los que pueden estar dentro de este esquema. Y la idea, como tú decías, es ir viendo cada modelo y lo que tiene que hacer la persona, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, y cuáles son los beneficios y cuáles son los pasos para que se puedan obtener esta pensión y cuáles son los tipos de prestaciones, porque en adición a la de antigüedad hay otras prestaciones también. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La pensión de sobrevivencia, que es en el caso de que tú como pensionado, por ejemplo, ya tú te pensionaste bajo este modelo, si tú autorizas un descuento del 2%, cuando la persona fallece, entonces le puede quedar la pensión a la esposa o al esposo. Hacer una forma de ser un sistema heredable. Exactamente, pero tienes que autorizarlo. O sea, autorizar este descuento del 2%, sí. Si no lo autorizaste al momento de que solicitaste la pensión, puedes autorizarlo luego. Por ejemplo, tú te pensionaste, un trabajador del Estado cumplió con los dos requisitos, se pensionó, no se lo dijeron o no lo sabía, que para tener derecho a la pensión de sobrevivencia, tiene que autorizar el 2, no lo sabía, luego ya tiene 3 años pensionado, vamos a decir, puede ir y pedir que se le incluya ese descuento para poder traspasar la pensión, o sea, que se quede la pensión. Perfecto. Para que las personas que nos están viendo tengan claridad sobre este tema, las personas que están actualmente y ingresan a la fuerza laboral no pueden entrar al modelo de reparto. No pueden. Tienen que aunque entre a trabajar en el Estado, tiene que entrar a una FP, exactamente. Ese sistema se mantiene porque respeta los derechos adquiridos, como habíamos ya mencionado, de todas estas personas que estaban trabajando y todavía no habían llegado a la edad de retiro. Pero si tú entraste, por ejemplo, una persona de 20, 25 años, comenzó a trabajar en un ministerio, no puede elegir AFP, me voy a reparto, que en el sistema dice AFP Hacienda, no es una FP, pero así dice, y funciona. Entonces, bajo el modelo de reparto, yo no puedo elegir ese modelo, yo tengo que elegir una FP del sistema privado, o sea, un trabajador de nuevo ingreso del sector público. Lo que sí tú puedes hacer es, lo que decía ahorita, que si por error un trabajador que le convenía o que tenía que estar por las disposiciones que dice la ley en reparto, por error se ingresó a una FP, puede solicitar el traspaso. Eso se hace por la DIDA, vía la DIDA. ¿Pero una persona puede entrar por error al sistema de FP? Bueno, cuando te digo por error, es un error involuntario, que por ejemplo tú no sabías, no tenías la información. Recuerda también que al inicio, cuando comenzó este sistema, había muchos promotores buscando las afiliaciones, que las personas se registraran. Entonces muchas personas no sabían si le convenía o no, o no sabía que por obligación tenían que quedarse, entonces se registraron, firmaron para estar en una AFP, entonces luego se dieron cuenta que no, que realmente tenían que mantenerse en ese esquema. Entonces ahí tienen que hacer un proceso de traspaso y volver al sistema de reparto. Otro caso interesante también, que es importante, es si tú cotizaste a los dos sistemas. Por ejemplo, una persona que antes del 2003 o antes de que pasara a una FP por una razón u otra, por ejemplo, tú trabajas en el Estado y estabas aportando ese régimen, pero luego entraste a un sistema a trabajar al sector privado y te afiliaron a una FP. ¿Qué pasa con todo ese tiempo? Si tú acreditaste los 20 años antes de pasar al sistema de CCI, entonces va a tener los dos beneficios. CCI para que las AFP. Personas que ven cuenta de capitalización individual, ¿no? Exacto, o sea, para el sistema de AFP, o sea, hay casos de personas que acumularon sus 20 años por 379, van a tener su pensión. Yo creo que usted mencionaba un caso parecido, pero luego trabajó en el sector privado, ¿qué pasa? Entonces esa persona también va a tener su beneficio por AFP. A propósito del sector privado, vamos olvidando del sector oficial. En el sector privado, ¿existe alguna modalidad legal
contentiva en la ley de ahora, de que permita que cuando llegue a la edad de pensión, aún tenga acumulado su fondo de pensiones, ¿verdad? Entre la AFP, el patrono y el trabajador, se puede llegar a un acuerdo. Mira, se le va a dar no unas prestaciones, una liquidación del fondo de pensiones y se acabó y ya. No está permitido, no se puede. La única manera de que se pueda retirar la totalidad del fondo en un solo monto es cuando la persona entró con más de 45 años, que se llama el proceso de ingreso tardío, devolución por ingreso tardío. Entonces le pueden devolver lo que él depositó. Si usted entró... ¿Con interés o sin interés? No, todo lo que está en su cuenta que va a tener los intereses, todo lo que se acumuló. Entonces, si usted entró con más de 45 años, ya no está trabajando y tiene 60, entonces ahí usted puede ir a la AFP, hace un proceso y en un plazo entre 3 a 5 días le devuelve. ¿Y tiene 60 o 70? 60. 6-0. 6-0. Es decir, 15 años de trabajo. No necesariamente. Bueno, de más de 45. Pero usted pudo puede entrar... ser 50. No, pero usted pudo entrar, por ejemplo, a trabajar y ya con más de los 45 o entró a trabajar con más de 50 cuando cumpla 60 y tenía 4 años trabajando, si entró con 56. De esos 4 años. De esos 4 años, lo que tenga ahí, exactamente. Se le puede devolver la totalidad. En un solo monto. En ese caso, y los que acrediten una enfermedad terminal, no importa la edad. Esas son las únicas formas de devolución del monto. Hay muchas personas, por ejemplo, que se van a vivir fuera. Entonces dice, no me puedo llevar lo que está ahí. No se puede. Porque no existen acuerdos de portabilidad de cuenta. Esa ley, el anuncio que hicieron, la ley que aprobaron de los que estaban atrasados en la TCS, en el momento que se anunció la amnistía o la forma de pagar, los que no habían pagado recibían, las empresas que no habían pagado, recibían atenciones sus empleados. No. Sí, no reciben, si usted no está en TCS, no recibe atenciones de salud. El fondo de pensiones, la AFP. Y el fondo de pensiones, si no lo pagaban, ¿qué pasa? Su fondo sigue ahí, o sea, su cuenta, ponga que usted tenía se 100 congeló. pesos, sigue ahí, pero la AFP siguen trabajando con ese fondo. Lo que no va a recibir nuevo aporte. Ahora, desde el punto de vista penal, es decir, ¿cuál es la pena a las empresas y a las personas que permitieron que no se le pague a eso? Si no hay una causa mayor como quiebra o algo. No. El trabajador tiene varias acciones, y lo dice la Ley de Seguridad Social, contra el empleador que no pague o pague de manera irregular o insuficiente. Se puede ir por la vía de los tribunales y ejercer en daños y perjuicios incluso. Tanto en ese caso, también la tesorería ahora con esta nueva ley puede también imponerle sanciones a la empresa que no pague. También puede imponerle sanciones. La amnistía lo que hace es que se reduce el tema de los recargos, porque es algo importante lo que usted decía. Se supone que todo lo que iba a mi cuenta lo tienen que pagar. Eso sí se va a pagar. Lo que se va a eliminar son los recargos y los intereses, pero lo que iba a la cuenta, entonces del trabajador se va. Cuando tú vas a la TCS a acogerte a esta nueva ley, se te hace el cálculo de lo que tú vas a deber menos los intereses y recargos y te dan un acuerdo de pago. Tienes la opción de acuerdo de pago o la opción de pagarlo todo ahí, y todos esos montos van a ser dispersados a las cuentas de los trabajadores. Claro está. Usted va a perder porque ese fondo, la AFP no lo pudo trabajar con esos ingresos en su momento, ¿entiende? Entonces eso, sí el trabajador se vio afectado realmente. Y sí tiene la acción para, eso lo dice claro la Ley de Seguridad Social. Si el trabajador no pudo recibir algún beneficio por la falta de pago del empleador, tiene varias acciones que ejercer también, demanda en daño y perjuicio y todo eso. Bien. O sea que es importante que las empresas estén al día. Sí, por supuesto. Vamos a darle las gracias a Yana de Olio, licenciada, especialista en seguridad social, y a comprometerla que siga viniendo aquí porque pensiones es para toda la vida, ¿verdad? Próximo programa hasta vamos que a hablar nos separe. el próximo programa vamos a hablar ahora del modelo de AFP, para que nuestros televidentes lo sepan. Y ahí vamos a entrar en profundidad. No, hay muchos temas. Por ejemplo, Yana, aquí se dice mucho que cuando se discutió la implementación de la ley de la seguridad social con las
administradoras de pensiones, de salud y de riesgos laborales, se habló de que cuando se habló del fondo de pensiones fue muy rápido, como que los bancos se mandaron corriendo para el Congreso y en un mes consiguieron la aprobación. Sin embargo, lo otro fue ese dinero que tienen esas instituciones, esa AFP, ¿para qué se pueden usar? Eso, y eso lo establece la ley, lo vamos a ver, el artículo 85, bien. Los instrumentos y todo eso, y el proceso de calificación. Lo especifica. Lo especifica. Próximo programa, ya sí, saben.